el día de hoy a las 7:30 de la mañana estaba en 20.34. Si puedes subirlo un poquito para que se vea bien, porque no se ve la gráfica en la parte de abajo. Eso, ahí está. Y luego da un brinco, obviamente en la expectativa y nerviosismo, etcétera, se va un poco hacia arriba, pero luego tiene una corrección tremenda allá cuando empezó a hablar del tema de los aranceles recíprocos. Es correcto. Y luego ahorita está en 20.38. ¿Qué ha anunciado Donald Trump hasta ese momento? Estábamos nosotros muy entretenidos tratando de ver qué es lo que decía la gráfica. Creo que todo el mundo, así lo reportan los medios. Sí. Así es, todo el mundo estaba tratando de ver de qué se trataba ese gráfico. Vamos a ver los dos gráficos, si se puede poner las dos tablas. Vamos a ver esas dos tablas, porque en esas tablas, cuando Trump empieza a leerlas, todos estábamos pendientes de qué es lo que iba a salir ahí. Si estábamos nosotros en esos gráficos o no estábamos en esos gráficos. Y estaba todo el mundo muy pendiente. Esta es la tabla 2, ¿no? La 2. Sí, esta es la segunda, donde vienen muchos países de Latinoamérica y Centroamérica. Esa es la primera, sí. Esa es la 1 y esa es la 2. A ver, regresémonos a la 1. Pongamos la 1, por favor, que es la que empieza con China, la que tenía arriba y que todo el mundo estaba con que, ay, a ver, nos vemos, estamos ahí o no. China, Unión Europea. Para la Unión Europea trae un 20% de arancel recíproco. Sí. Para China un 34%, para Vietnam 46%, para Taiwán 32%, para Japón 24%, es altísimo, para la India 26%. Son aranceles recíprocos, pero no son totalmente recíprocos porque no son del mismo tamaño de los aranceles que imponen estos países a los productos estadounidenses. Él dice, voy a empezar con esto. Hay algunos que son, por ejemplo, el caso de Turquía, donde el arancel impuesto por Turquía es de 10, le pone uno de 10. Se lo mantiene en 10. O Camboya. Lo importante aquí es que no está México. Ni Canadá. Ni Canadá. Vámonos a la siguiente tabla. Esto es muy importante para nosotros y para usted que nos está escuchando. Explica de alguna manera lo que está pasando con el tipo de cambio. ¿Por qué no ha habido una mini devaluación o un ajuste poderoso en la moneda? Porque no hay realmente un impacto en los términos en los que se planteaba. Esa es la 2. Esa ya es la 2. Esta es la 2. Tampoco viene México, tampoco viene Canadá. Sí, muchos países latinoamericanos, Perú, Nicaragua, antes Brasil y Chile, Argentina también aparece, Ecuador, Honduras, El Salvador. Y en la primera aparece Israel. Sí, también aparecía Israel, que pues han sido bastante protectores de ellos en los últimos tiempos. Aparece con un... Hablábamos de cuáles serían los aranceles recíprocos, Nancy. Son la mitad prácticamente de los que le imponen a Estados Unidos ahorita. Pero también se anunciaba, Nancy, el tema de una base arancelaria universal del 10%. Es correcto. Es correcto. O sea, hay digamos que dos niveles en donde aquí se nos puede pegar. Sí. Uno, hay un 10% de arancel a todos los países. Ese es universal. Universal, sí. Seguramente es un arancel que podemos negociar. Digamos que le va a convenir a Estados Unidos y nos va a convenir a nosotros negociarlo. No veo yo por qué no. Sí, sobre todo hay productos mexicanos que directamente van a cargarse a la bolsa de los consumidores estadounidenses. Pongo un ejemplo. Nuestro aguacate, un aguacate cuesta, como lo hemos dicho muchas veces, cuesta $1. Sí. Yo te lo pongo en la frontera a $1, Nancy, para que lo vendas tú allá. Tú eres una empresaria estadounidense y vas a vender. Ahí está, toma, tú pagas $1. Cuando entra, le cargas un 10% extra, adicional, porque es el arancel que te tienes que pagar a quién, a Trump. Te lo está poniendo a ti. Sí. A mí no necesariamente, porque tú me compras muchas veces de origen.
De hecho, hay muchas ocasiones en las que, por ejemplo, las empresas estadounidenses realmente tienen tierra en México, tienen mano de obra mexicana, ¿no? O rentan la tierra, tienen mano de obra mexicana, y entonces el producto que sale de ahí se va a Estados Unidos. Ahora ese producto se va a grabar del 10%. ¿Les gusta su presidente? Pues bueno, si no, reclámenle a él. Claro. En todo caso. Y eso es todo lo que sucedió ahí. En los autos sí es más poderoso el castigo. Es un 25% de arancel sobre los automóviles. También tengo que corregir aquí a Donald Trump, porque el mercado está diciéndole en estos momentos que de qué se trata ese arancel, porque no está claro. Sí. Automóviles, dijo. Automóviles del extranjero, foráneos. Dice el 25%, no se sabe. Un automóvil foráneo, otra vez. Sí, y fíjate, justamente estoy revisando acá una actualización de Bloomberg. Los futuros del Standard & Poor's 500, que son los que permiten a los inversores operar cuando las bolsas ya están cerradas, han caído hasta ahorita 3%. Entonces, pues no les gustó. No les está gustando el... A ver, estoy buscando los futuros del Standard & Poor's. ¿Cuánto? 10%. No, 3%. 3% cayeron. Bueno, seguramente va a corregir. Trump está imponiendo, eso es lo importante, está imponiendo un arancel del 10% general. Luego está aplicando los aranceles recíprocos que van desde un 30 y tantos % para la Unión Europea y para otros países. No para los socios del TEMEC, ahí no entramos ni Canadá ni México. Afortunadamente no tenemos arancel recíproco, tenemos una relación comercial libre de aranceles, lo cual nos pone en esa libertad. ¿Cuál es la respuesta de México? ¿Cómo se va a plantear la respuesta de México, Nancy? ¿Qué es lo que está planteando la presidenta? Les comentaba en la entrada de esta, digamos, dos momentos, ¿no? Quizás en los que haya respuesta mañana en la conferencia matutina, ya en Palacio Nacional, a partir de las 7:30. Es claro que va a hablar de estos aranceles y sobre todo en este evento que es a las 12 del día, al mediodía del día de mañana. Este evento, acá tenía dónde será, pero es a las 12 donde hará actualización del Plan México, cómo lo va a fortalecer, de qué manera lo va a fortalecer, pero siento que lo que anunció Donald Trump, ese es, desde mi punto de vista, algo que le beneficia a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque no aparece en esta lista, en esta tabla, como, digamos, ahora va a empezar a circular demasiado mundialmente, porque es una tabla que tiene a demasiados países, pero aparte de lo de los automóviles, ya lo venían trabajando los equipos de la presidenta Claudia Sheinbaum con los equipos de Estados Unidos, tanto el equipo en la Cancillería y también el de la Secretaría de Economía a cargo de Marcelo Ebrard. O sea, esto ya lo venían comentando, lo de los automóviles, y la presidenta Claudia Sheinbaum justamente en las mañaneras ha repetido que tienen que ver cómo implementarían esto bajo el Tratado de Comercio entre Estados Unidos y México, porque como ya también aquí lo hemos escuchado, un pistón, por ejemplo, que es el ejemplo que se ha dado en la mañanera, un pistón pasa la frontera hasta 7 veces, ¿no? Entonces, falta que se explique si este impuesto a los automóviles extranjeros aplicaría a los automóviles que se construyen conjuntamente, porque no nada más se construyen en México o se construyen en Estados Unidos, que es un son juntos, exacto. O sea, ambos países construyen automóviles conjuntamente y quedan dudas de cómo es que se va a aplicar. Esa creo que, como mencionas, Ale, es el impacto mayor, ¿no? El 25% para autos extranjeros, pero cómo se aplica en esta relación tan, el comercio tan integral entre ambos países. Entonces, pues sí, para estar al pendiente de lo que se anuncie el día de mañana, pero bueno, creo que sí, como el discurso que ha mantenido la presidenta Claudia Sheinbaum de hay que esperar, calma, vamos a fortalecer la economía interna. Creo que con este anuncio sí es algo positivo para México. No sé cómo lo vean. Fíjate que hay un punto muy interesante que estoy viendo aquí en el chat, la discusión que hay con respecto a distintos productos.
Y en particular mencionan, en el mismo caso del aguacate, dice Jorge, nomás Jorge García dice, y lo dice bien, el aguacate mexicano va a tener ese sobreprecio del 10%, porque es un producto, es el arancel general. Sí. Si Perú exporta aguacates hacia Estados Unidos, hoy venía en la portada de The Wall Street Journal un trabajo súper grande de cómo, no me acuerdo si Wall Street Journal o New York Times, pero ahorita se lo voy a poner, cómo esta empresa, ¿cómo se llama? La empresa de comida mexicana, supuestamente, allá en Estados Unidos. ¿Chipotle? Chipotle. Sí. Cómo Chipotle ha estado trabajando en diversificar su abastecimiento de aguacate en caso de que hubiera algún conflicto con México para protegerse. Años lleva trabajando en eso, o meses lleva trabajando en eso. Fíjate lo que dice. Dice que pues estaba considerando por si había un castigo, si no, a ver cuál era el trato. Perú tiene un 10% ya sobre su aguacate, digamos. Sí, lo vimos porque va a recibir. ¿Más cuánto? Perú. 10%. Más otro 10 por sería el recíproco. 20, sí. Entonces, ese aguacate va a recibir un 20% de arancel contra el 10% general nuestro. Entonces, si piensas en la cercanía, si piensas en otros factores, entonces termina siendo un aguacate mucho más competitivo, aún con el 10%. Un aguacate mucho más competitivo. Creo que, como no estoy acostumbrado a estar de este lado... Te mandamos al lado de Álvaro, vale. Exacto. Entonces, por eso es que, perdónenme, discúlpenme, porque no se está... Oye, y mira, se sigue actualizando la lista porque son más hojas de más países, ¿eh? A ver. Vienen países como Algeria, Omán, Uruguay, las Bahamas. Son 1, 2, 3, 4, 5, son 6 páginas completas. Del de White House, ¿no? Ajá, en la página oficial de la Casa Blanca. ¿No viene México? No viene México. A ver, estoy tratando de verlas porque así como las últimas... No veo a México. Veo hasta Belice, pero no veo a México. La última es... Reunion, ¿qué es eso? Es una isla, ¿no? Que es Haden, complicado. McDonald's Island. Vienen hasta las islas estas, las Gibraltar, las Islas Malvinas, por ejemplo. Andorra. Sí, República Central Africana, la isla de la Navidad, o sea... Malvinas. Estas son las recíprocas, ¿eh? Sí, son recíprocos. Son los anuncios A de ver, los... estamos buscándolo en tiempo real. No viene a México. No viene. No. Y algo que también destacaban mientras siguen buscando Nancy y Ale, si hay aranceles recíprocos para sus grandes amigos Javier Milei en Argentina, para Nayib Bukele en El Salvador, ¿Y hay? para Noboa también en Ecuador, todos traen aranceles recíprocos. No les alcanzó con la amistad. El amor no llega tanto. Exactamente. Estoy viendo ya la última hoja. Efectivamente, ya se están publicando las hojas de los aranceles recíprocos. Hasta este momento, al menos. Bueno, la última hoja ya está como que ahí termina. Ya ahí termina porque ya no está completa. Hacia abajo. Entonces significa que no estamos dentro de los aranceles recíprocos. Ni Canadá. Ni tampoco está Canadá. No es una mala noticia. Dentro de la mala noticia que sí significa un arancel como el que se está imponiendo. Un arancel general de 10%. Hay muchas maneras en que ese arancel se pueda consumir, digamos, por el mismo mercado. Empezando con, por ejemplo, el costo que va a tener las monedas. Sí. O sea, el mismo costo monetario, si tienes una moneda más fuerte, una moneda más débil, hasta eso va a impactar, se come pues el arancel. Y ya bajó más el peso. A ver, ¿en qué está? En 2018, según mi... 2018, a ver, si nos metemos al tiempo real en investment, a ver si lo tenemos. Efectivamente, 2026 en investment. En investing. No. No, mira, ya está. No, 2019. 86. 2019 sigue bajando. A lo mejor vale la pena meterse a la intradía. Me voy a tratar de meter yo
a ese para que lo puedan ustedes apreciar más. Sí, Google también trae 20.18 pesos por dólar, una caída del 0.72%. Y me parece, todo esto es bajo la firma de una orden ejecutiva que al parecer ya hizo, entonces pues sí, a partir de esta medianoche, porque fue lo que mencionó al menos de los automóviles, ¿no? Sí, y firmó, ya lo vimos, pero nos dicen desde producción, Bianca Estrada en la producción, que Donald Trump ya firmó la orden ejecutiva que escuchamos, era con la que iba a imponer, sí, los aranceles recíprocos, los de los automóviles, y ya terminó el evento. Sí, las bolsas de futuros, efectivamente, como lo explicaba hace un momento nuestro compañero Manuel, están cayendo. El Standard & Poor's 500 a futuro trae un 2.2%, el Nasdaq 100 baja 3.3% y el Dow Jones un 1%, esto en los futuros. El dólar está cayendo frente a otras monedas también. Frente al peso mexicano, mire usted, estamos ya en 20.18, son, digamos, reacciones al anuncio que se acaba. ¿Ya terminó el anuncio? Ya terminó el anuncio. Vamos, si les parece a ustedes, hacerles un breve balance. Sí. A todos los que están ahora mismo conectados, sabemos 16.500 personas conectadas. Vamos a hacerles un pequeño balance, si quieren, Manuel y Nancy, claro, hagamos un pequeño balance de lo que se ha anunciado el día de hoy desde la Casa Blanca. Destacaría dos ideas, las dos ideas centrales. Hay un arancel general del 10%, hay un arancel del 25% sobre autos. En los hechos, Trump está suavizando su amenaza. Sí, hay una carga, digamos, para muchos países. En el caso de los aranceles recíprocos, no nos tocan a nosotros los recíprocos, con lo cual incluso el arancel del 10% se puede compensar. Correcto. Pues sí, donde cae más fuerte serían por ahora China y la Unión Europea, que ya están reaccionando desde la Unión Europea. Dicen los del Consejo Económico Europeo que pues ya entendieron la razón por la cual Trump anuncia esto cuando los mercados están cerrados. Dice que son muy altos los aranceles recíprocos para la Unión Europea, que es uno de los más fuertes, y China es el otro, ¿no? Pero sí, por ahora México, pues donde sale raspado es en el arancel del 25% a automóviles extranjeros. Que no sabemos cómo. Sí, no sabemos cómo se va a definir el automóvil extranjero si, como decías, un pistón pasa por los 3 países norteamericanos 7 veces y la puerta la hacen acá y luego la pegan allá en Estados Unidos y lo venden en Canadá. ¿Cuál será el origen real de ese auto, no? Sí, y justamente eso es lo que se le ha preguntado tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum, cómo aplican estos aranceles a los automóviles que se construyen entre los 3 países. Y es una pregunta que seguimos esperando su respuesta. ¿Cómo va a funcionar esto? Porque sin duda alguna, esto es lo que nos raspa y el 10%, digamos, universal. Los recíprocos quedamos fuera porque como tal y como lo mencionó la presidenta desde hace un mes, que ya se esperaba este anuncio del 2 de abril, si México no tiene aranceles con Estados Unidos, obviamente los recíprocos van a ser 0. Eso lo decía la presidenta. Nosotros no tenemos aranceles con Estados Unidos, ellos no tienen por qué imponernos aranceles porque no hay, es 0, el porcentaje es 0. Y aquí lo vemos, en la tabla de los aranceles recíprocos, México no aparece, Canadá tampoco, porque es parte del tratado de este libre comercio, pero pues justamente es lo que les mencionaba. Son, digamos, noticias positivas para el gobierno de México porque este discurso ya lo traían desde semanas, ya lo traía la presidenta Sheinbaum desde hace semanas. No va a haber aranceles recíprocos y justamente hoy se confirma. No hay aranceles recíprocos para México, solamente nos queda ver cómo se va a resolver ese tema del 25% de los aranceles para automóviles extranjeros y el 10% universal que mencionaba Ale, pues se puede negociar, ¿no? Sí, para que quede claro también de estas listas que publicó la Casa Blanca, algunos países tienen el 10% de recíproco. Sí. No quiere decir que sea la base del 10%.
se le añade ese 10% que tiene, por ejemplo, Argentina al 10% de la base. Entonces Argentina tendría, por ejemplo, 20% de aranceles. Sí. ¿Cuánto le da a Argentina? A 10. 10%. ¿Cuánto le da Novoa a ver, vamos a ver. 10 para Argentina. O sea, fíjense nada más cómo es esto. Está muy interesante porque al final el día de hoy, para cualquiera en Argentina, para cualquiera que esté ahorita mismo en Argentina, el día de hoy el presidente de Estados Unidos anunció un arancel del 20% para todos los productos argentinos. Sí. Argentina 10. Quiere salvarse del arancel recíproco de 10%, o sea, de la mitad del arancel que le está imponiendo, va a tener que bajarle a los aranceles a todas las exportaciones de Estados Unidos. Sí. Exacto. O sea, va a tener que dejar de ingresar por las exportaciones de Estados Unidos ese arancel. Punto. Bájenos el 10%, ahora del otro 10% no se salva. Entonces, en ese sentido, es muy poderosa nuestra industria, tampoco es un triunfo, digamos, pero es muy poderosa nuestra industria de automóviles y sí es un golpanazo el 25%. Un golpanazo, pero no es lo mismo un 25% de arancel sobre todos los productos a quedar exentos realmente de todos los aranceles generales y quedar en un arancel del 10%. Ahora, me llamaba mucho la atención lo que decía Nancy del anuncio que prepara la presidenta para mañana. Sí. A las 12 dices del mediodía. Como ustedes saben, Nancy cubre Palacio Nacional, cubre la conferencia de prensa matutina y Palacio Nacional. A las 12 del día ella va a presentar una especie como de plan México Reloaded, sí, ¿no? O sea, es como la versión ya un poco más amplia, más razonada, etcétera. Va a ser muy interesante lo que ella va a plantear. O sea, es al final su plan de largo plazo para México en términos, digamos, económicos. Sí. Es muy poderoso eso. Sí, justamente lo que ella misma mencionaba en Palacio Nacional, ¿no? El Plan México, desde que se presentó la primera vez y ahora mañana con esta actualización, va a ser para fortalecer la economía mexicana, no solo de cara a los aranceles, es un plan a largo plazo durante todo su sexenio. Entonces, pues sí, ya veíamos este impulso a la campaña Hecho en México, que se basa en esto de fortalecer, como dejar de importar tanto de lo que importamos y empezar a producir más en México. Eso es lo que ya se presentó. Vamos a ver de qué manera se fortalece este mensaje y como les decía, que quizás la respuesta va a ser en dos momentos, desde la conferencia, desde este mensaje, para que esté muy atento a todos los programas de aquí de Sin Embargo al Aire, también a nuestro portal de Sin Embargo MX, porque vamos a tener la cobertura completa de lo que suceda. Aquí hay algunas frases de Donald Trump. El 2 de abril será recordado como el día en que la industria de Estados Unidos volvió a nacer. Nos han engañado durante más de 50 años, pero no va a volver a ocurrir. Y por otro lado vemos cómo el dólar se viene debilitando frente a otras monedas, ¿no? Respeto mucho al presidente de China, Xi Jinping, y respeto mucho a China, pero se están aprovechando de nosotros. Ellos saben lo que está pasando. Probablemente muchos allí piensen, ya era hora de que hicieran algo. Esa es otra cosa que con lo que se lanzó contra pues digamos, el gigante asiático, que también lo hemos mencionado estos últimos 2 días, como ya forma un bloque. También va a ser interesante la respuesta de estos 3 países, incluido China, Japón y Corea del Sur. Anuncié que haría esto cuando todo indicaba que ganaría las elecciones. Es un honor poder hacerlo finalmente. Si no hiciéramos esto, Estados Unidos sería un país muy diferente en unos pocos años. Pues ahí tiene, esas son otras frases de las que mencionó durante el en vivo. Entonces, va a tener toda la información acá en los programas de las respuestas que sucedan. Ya están saliendo algunas y pues vamos a estar al pendiente mañana, sobre todo de la cobertura que se haga desde Palacio a la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que va a ser muy importante. La presidenta ha analizado de manera muy puntual tanto los decretos
como todos los discursos completos de Trump, la veo perfectamente haciendo señalamientos, con su marcador, ¿cómo se llama? Los amarillos estos, ¿no? El marcatextos. El marcatexto, tal, porque en el texto, en la letra chiquita está el tema. Sí. Ahí está el tema. Entonces, eso le ha permitido también a la presidenta bajarle mucho la tensión a los empresarios y a los mexicanos en general. Por ejemplo, hoy acaba de anunciar el comunicado de Estados Unidos, habla de que una asociación entre el gobierno y el narco. Sí. Y luego, ya visto en la letra chiquita, lo que dice es Genaro García Luna y se trata del gobierno de Calderón. Claro. O sea, en ese análisis se ha bajado mucho la tensión en la relación con Estados Unidos. Ha sido la manera de resolver, digamos, en la idea de cabeza fría. Entonces, yo creo que mañana va a tener, en la mañana, ella que explicar muy puntualmente, porque le conviene también, de qué se va a tratar cada uno de los aranceles, a qué impacta y sobre qué se van a concentrar. O sea, porque en lugar de hablar de un proyecto nacional de defensa frente a Estados Unidos, es un proyecto nacional, sí, de defensa de ciertos sectores que van a ser impactados con las decisiones de hoy. Sí, va a ser por, como mencionas, por sectores de cómo va a impactar, pero, y lo ha repetido en la conferencia, ¿no? Es a largo plazo, las medidas que estamos tomando, también, ¿qué es lo que ha llegado Marcelo Ebrard, por ejemplo, con Howard Lutnick, el secretario de Comercio de Estados Unidos, en todas estas reuniones? Apenas hace unos días estaba ya en Washington con este secretario de Trump. Entonces, quizás, y es muy probable que mañana estén ahí presentes en la conferencia y en el plan, tanto Marcelo Ebrard como Juan Ramón de la Fuente, el canciller, y sobre todo estos empresarios que en este tipo de momentos es cuando han mostrado su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Los eventos llenos de empresarios que hasta veíamos en unos a Claudia X González, ¿no? A empresarios que, digamos, han sido de alguna manera críticos hasta cierto momento de estos gobiernos de Morena. Entonces, pues sí se ha mostrado de esa manera el apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum, y mañana creo que va a ser muy importante lo que suceda tanto en Palacio como en este otro evento de las 12 del día. Pues ahí está la información, un anuncio que pues trae sus consecuencias, pero ya veremos cómo lo analiza la presidenta, cómo lo informa también, porque es importante, más allá de que Trump hoy haya anunciado algo, efectivamente, como decía Ale, cuando lo explica la presidenta, creo que la gente lo entiende mucho mejor, se queda con la idea mucho más clara que cuando pues lo dice Donald Trump, que también le gusta meter en medio de su discurso, no, pues ganamos las elecciones y por eso lo pude hacer. Sí es diferente, sí suele dejar más claro la situación. Y vuelve a hacerlo en dos facetas, como en la vez pasada que se pospusieron, Nancy, ¿te acuerdas que incluso la conferencia matutina se retrasó para unas horas más tarde, para poder hablar primero con el presidente Trump, ya después anunciar efectivamente que se posponían los aranceles en ese momento para abril, que es lo que está ocurriendo ahora? Pues ahí está la situación. Hoy la presidenta habló hoy de un programa de fortalecimiento, ¿no? Entonces ya como que también le dio una intro al tema de la semana, al propio tema que ella va a explicar mañana. Sí, y nos quedábamos pendiente de cómo le había ido a Noboa, por ejemplo, o a Bukele. ¿Ya lo encontraste? Ambos tienen el 10 de recíprocos. El 10 de recíprocos. Y también en los comentarios veía de Venezuela. Venezuela se queda con el 15. El 20. ¿El 20? Porque tienes 10 recíproco más 10 general, te quedan un B en el caso de Noboa y de Bukele. De Noboa y de Bukele y de Milei. Nosotros nos quedamos con un arancel de 10%. Y éramos nosotros los que estábamos temblando permanentemente, ¿no? Y aquellos otros como, jaja, no, tú mándame tus reos, yo aquí te los atiendo. Exacto, pero no. Entonces, estos tres países, los
quien se hincan ante Donald Trump van a tener el 20% ya con de los recíprocos y el arancel universal, digamos, el 20%. Y Venezuela, que preguntaban por acá, tiene el 15% de recíprocos, con universal va a tener el 25%. Israel 17, ¿no dijimos? 17%. Israel, sí, me parece que es 17. Más el 10 de base. 27 a los israelíes que los tenían muy cuidaditos. Sí, muy cuidaditos. Y... Bueno, en el caso de China, creo que ahí pues es clarísimo que es en donde está concentrada la guerra de Trump. Va a ser un arancel del 34% a todos los productos chinos, y el anuncio lo hace apenas unas horas después de que había sugerido él que iba a hacer una visita a Xi Jinping, que estaría ya es cuando dice esta frase que decía Nancy de respeto mucho a Xi, el presidente de China, respeto mucho a China, pero se está aprovechando de nosotros. Pues sí, es un arancel muy alto para los chinos, es de 34%. A ver, en general ya para ir... También, Japón 25%, Corea 25% y Taiwán 32%. Contando el 10% general. No. Entonces, a ver, dalos con todo el 10%. Y el 10%. Japón 35%, Corea del Sur 35% y Taiwán 42%. Mira, a ver, haciendo como una especie de corte ya cerrando este programa, esta transmisión especial que le hemos dado a ustedes, se abre una oportunidad incluso para México y Canadá, Porque si la Unión Europea, ¿cuánto decías, Manuel, que tenía la Unión Europea? El 10 general más el recíproco. 30, suma 30. Suma 30. Nosotros tenemos sí un 25% en automóviles y cargamos con mucho en eso, pero tenemos un 10%. Yo creo, fíjate, en el fondo, yo siento que la industria del automóvil en algún momento nos iba a golpear. Era ahorita o era más adelante. No es una industria nuestra. No es como lo que sucede con la agroindustria, por ejemplo, o lo que sucede con el campo. El campo sí es nuestro. O sea, ahí está el campo. Los fierros no son nuestros, pues, ¿no? Es la tierra, es la mano de obra, es es la lluvia, es la posición geográfica que tenemos, etcétera. Eso es nuestro completamente. Y la industria automotriz nunca ha sido nuestra. En algún momento esa industria tenía que salir. No me gusta pues decirlo que vaya a ser así, pero también la manera en que se industrializó México de manera forzada con una industria que no era propia, la manera en que sí está bien los empleos, todo eso, la mano de obra especializada, trabajo para los ingenieros, todo eso está bien, lo entiendo muy, muy bien, pero quizá México tiene que redefinir su vocación económica. Y una manera es decir, ok, bueno, el reto está en que en algún momento va a salir toda la industria de los autos de este país. Tenemos que buscar alternativas más saludables en términos ambientales, más saludables en términos de diversificación, más saludable en términos de incluso del tipo de trabajo que es, y voltear a hacer hacia una vocación distinta para nuestra industria. Entonces sí es a lo mejor podemos terminar saliendo fortalecidos, porque hay muchos países que traen un arancel muy alto, que ni siquiera estaban considerados en ninguna lista. Sí, sí traen muy... y lo que me acabo de acordar es esto justo de los autos que se había dicho en la conferencia de prensa, que iban a buscar que porque tuvieran componentes estadounidenses, el automóvil en su construcción, se consideraran autos no extranjeros. O sea, eso es lo que como una parte del plan que dejó ver la presidenta, negociar esta parte, ¿no? De que como ya trae partes que se hicieron en Estados Unidos, que se considere un auto no extranjero, ¿no? Entonces, eso también va a estar interesante, y sobre todo lo que pase con el tratado comercial, porque se supone que el tratado es para que no tengamos aranceles, pero se va a imponer el 10, lo que entendemos y lo que estamos es el 10 de base. Entonces si tenemos el 10, y entonces ¿qué va a suceder con el tratado comercial? Que está pronto se empieza a negociar otra vez la renovación del TEMEC. Bueno, se va a dar, queramos o no, se va a dar.
El tipo de cambio en esta tarde de miércoles 2 de abril ya está en 20.17. El tipo de cambio es una apreciación o depreciación del dólar del 0.12. 0.12 está ahí. Yo lo traigo un poquito más actualizado y trae ya 17.70. 17.70. Le está dando ya está raspando el techo de los 19. Es una muy buena señal. Se disminuye el riesgo, se concentra muy claramente en una sola industria. Sí. Y ese es lo que está pasando. Una última ronda de comentarios. ¿Qué esperamos mañana entonces de respuesta de México? ¿Cómo va a ser la respuesta de México en 2 tiempos? Va a ser en 2 tiempos, desde la conferencia de prensa en Palacio Nacional y después en el Museo Nacional de Antropología a las 12 del día, donde está fortalecimiento del Plan México, que ya lo comentábamos acá, impulsa la campaña Hecho en México, impulsa que produzcamos más cosas acá en México y dejemos de importar tanto como lo hacemos actualmente. Un plan a largo plazo, no un plan solamente para enfrentar los aranceles, es un plan que va a llevar más tiempo. Ese es pues lo que se prevé por parte del gobierno federal y sobre todo que se explique, porque la presidenta, como ya lo mencionábamos, tiene esta facilidad, pues, al final de cuentas profesora, tiene esta facilidad de irse a las letras chiquitas para tranquilizar a todos los sectores de la sociedad, desde ciudadanos, ciudadanas, hasta los mismos empresarios. Entonces va a ser interesante lo que se espere del día de mañana. Correcto, y como los huracanes, ¿no? Parecía que venía para México y se giró para otros lados que quizás no lo esperaban. Pues sí, el 25% del impuesto a los automóviles extranjeros. Vaya uno a saber cuándo van a explicar qué es un auto extranjero, qué se va a considerar eso, pero por ahora sin los otros impuestos que se creían, sin los otros aranceles, pues salió raspado, pero no tanto como esperábamos, y sí les cayó gorda a otros países. Sí. Me gusta esa la metáfora, es muy buena. Efectivamente, es como un huracán, le va a pegar, ya está acercándose y luego de repente pues es un huracán, o sea, no le vas a, como Trump, no le puedes dar órdenes, ¿no? O sea, es impredecible. ¡Pum! Se dio una vueltecita de repente y ¡pum! Le pone un arancel del 20% a Argentina. A Israel. Me sorprende eso, porque Israel 17 más el 10. Más el 27%. Cuando los había cuidado tanto al gobierno de Israel. Sí, pero el negocio es un negocio. Sí, no, sí, esa es otra cosa. Y Japón también es importante porque 25. Son sus socios históricos. Bueno, más el 10. 35 más el... No, el total. 25 Japón más 10. Y 35 Corea del Sur. Es un fregadazo para un socio histórico. Después de la Segunda Guerra Mundial es Japón su socio favorito. Uh-huh. Crece Japón de manera muy importante a partir de esa relación.